Hola chicos, hoy vamos a ver la parte 2 del capítulo 8, capa 1 del modelo OSI. Vamos a conocer la señalización de los bits y a describir el funcionamiento de la señalización. Solo le voy a colocar apropiadamente el fin del tema, ¿verdad? Para que se entienda que esta es la parte. Aquí les voy a colocar el video y unos enlaces. Bueno, espero que el ruido de la lluvia de afuera no lo estén escuchando, porque a mí sí me incomoda. Y bueno, vamos a ver lo que es la señalización de bit para los medios. Veíamos en la clase anterior que existen diferentes tipos de señalizaciones que nosotros podemos tener, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos esta es la codificación original, esta es la señalización y este es el medio por el que viajan. También vimos que tenemos diferentes tipos de señales, ya sea eléctricas o ya sea eléctrica, de luz o por radiofrecuencia. Entonces, bueno, lo que vamos a ver hoy es, bueno, como en la clase anterior ya vimos las 7 capas del modelo OSI y el repaso de siempre, bueno, en esta ocasión pues no lo voy a hacer. Todas las comunicaciones se convierten en dígitos binarios que se transportan individualmente a través de los medios físicos. La capa física representa cada uno de los bits de la trama como una señal. El envío exitoso de bits requiere de algún método de sincronización entre el transmisor y el receptor. Aquí tenemos los bits se representan al cambiar una o más de las siguientes características de una señal: amplitud, frecuencia y etapa. Esa es la etapa es la módula, el ángulo de la señal, lo que les mencionaba. Entonces, la amplitud, como ustedes pueden ver, es cuánto voltaje significa un 1 y cuánto voltaje significa un 0. No tiene que ser 0 voltios, pueden ser menos 3 voltios, menos 3.2 voltios. Tal vez es más fácil identificar un voltaje negativo que un voltaje 0 o ausencia de voltaje. Frecuencia variable es que, por ejemplo, bueno, cuando tenemos amplitud variable, es que en este caso, cuando inicia el tiempo de lectura del siguiente bit, ya está en 5 voltios, entonces es un 1. Si el siguiente bit inicia en 0 voltios, entonces tenemos un 0. Si el siguiente bit inicia en 5 voltios, pues es un 1 en voltaje alto. Y si el siguiente bit inicia en voltaje alto, pues es un 1. Si el siguiente bit está en voltaje bajo, pues es un 0 y así sucesivamente. Eso es amplitud variable. Ahora, ¿qué es frecuencia variable? Cuando, por ejemplo, cuando a lo largo del bit no hay un cambio en el voltaje, entonces es un 0. Si mientras a lo largo del bit que se está leyendo hay un cambio de voltaje, entonces es un 1. De modo tal que aunque sea voltaje alto, si el voltaje alto no cambia a media lectura del bit, entonces es un 0. Aunque inicie en voltaje negativo, si el voltaje cambia, pues entonces es un 1. Entonces aquí podemos ver que no cambió es 0, cambio es un 1, no cambió es 0, aunque el voltaje sea alto, no cambió es cambio es 1, cambio es 1, no cambió es 0, cambio es 1 y cambio es 1. Ahora tenemos fase variable. Entonces aquí es cuando cambia la posición o la fase del voltaje. Aquí podemos ver que inicia en 0, lo cual es un 0. Si cambia la fase, pues es un 1. Si se reduce la fase es un 0, si aumenta es un 1. Si queremos otro 1, entonces tiene que haber una subida de voltaje. Mientras más 1 seguidos haya, siempre tiene que irse subiendo de voltaje. Y cada vez que encuentre un 0, baja un poco de voltaje, así como funciona. Y luego tenemos el clock, el integrado 555, tren de pulso, como quieran decirle, o tiempo de bit. Entonces luego tenemos la señalización NRZ o sin retorno a 0. Bueno, en este caso tenemos de que más voltios es positivo, cualquiera que sea el voltaje, y 0 voltios es negativo o 0 voltios ausente. Entonces aquí tenemos el pulso de un bit, ¿verdad? Dura esta longitud, ¿verdad? Son pulsos discretos, no continuos. Si es pulso alto, pues es un 1, si es pulso bajo, pues es un 0. Solo puede tener uno de dos estados, 1 o 0, y la variación de voltaje entre niveles. Entonces el string de bits se transmite como una secuencia de valores de voltaje. Bajo voltaje es 0 y alto voltaje es 1.
Es el método simple de señalización, solo es adecuado para enlaces de datos de velocidad lenta. O sea, esto es lo más lógico, es lo más obvio que así sea, pero como nos habremos dado cuenta, ya poniéndolo en la práctica, el mundo real es bastante ineficiente. Entonces aquí tenemos la codificación Manchester, en donde cuando hay un cambio de voltaje en medio de la lectura del bit, eso es un 1, ¿verdad? Si hay un cambio de voltaje inferior es un 0, de modo tal que si vamos a hacer dos unos seguidos, tenemos que bajar el voltaje entre pulso y pulso. Como ustedes observan estos dos unos que están aquí, en medio, él tiene que volver a bajar para que a medio bit se lea un aumento de voltaje, ¿verdad? Igual con dos ceros seguidos. Si son dos ceros seguidos, al finalizar un bit, tiene que subir para demostrarle al lector que él baja de voltaje. Por eso es que, los valores de bit se representan como transiciones de voltaje. Una transición de un voltaje bajo hacia un voltaje alto representa un valor de bit 1. Y asegurar que los tiempos de bit en los nodos receptores se encuentren sincronizados. El método de señalización empleado es sobre Ethernet 10 base T. Entonces, la codificación, agrupaciones de bits. Mayores velocidades en los medios necesita una mayor posibilidad que los datos se dañen. O sea, es como cuando nosotros estamos hablando y escuchamos que alguien nos habla demasiado rápido. Vamos a perder algunas partes del mensaje, pero como tenemos capacidad de construir partes faltantes, hasta cierto punto podemos comprender lo que dice. Sin embargo, si habla exageradamente rápido, nuestra capacidad para rellenar lo que no podemos entender se vuelve obsoleta, por lo tanto no funciona. Entonces hay que hacer una codificación para que sea más fácil leer altas velocidades. El stream de señales que se transmite necesita iniciarse de tal forma que el receptor reconozca el comienzo y el final de la trama. Patrones de señales. Una forma de detectar tramas es iniciar cada trama con un patrón de señales. Los bits de datos válidos deben agruparse en una trama. Bueno, aquí tenemos, aparte de que en la capa 2 de enlace de datos tiene cabecera y tiene una parte trasera de inicio y finalización de trama, aparte de eso, cada vez que se transmiten cadenas de bits por la capa física, esta también le agrega ciertos bits. Por ejemplo, la parte naranja, como ustedes pueden ver, un patrón de señales físicas específico denota el comienzo de un frame. Las señales físicas que representan, en la parte verde, dice, las señales físicas que representan el contenido del frame, ¿verdad? Esa es la segunda etapa de los datos que se envían. Luego en la parte azul, un patrón de señales específico denota el final del frame. Luego, después de eso, la capa física codifica señales de medios entramadas y las pasa al código binario, ¿verdad? Arriba tenemos la lógica de los datos, de los bits pasados a bits, y abajo tenemos pues la parte física de unos y ceros. Arriba a la derecha dice señales aleatorias no entramadas en los medios físicos provocadas por ruidos o interferencias. Entonces aquí, entre este naranja, verde y azul y este naranja, verde y azul, podemos ver que aquí puede haber una intervención de señales incorrecta. También aquí, pero aquí es donde se pierden los datos realmente. La capa física decodifica señales en medios entramados. Vale. Luego, el patrón de bits específico denota el comienzo de un frame. Patrón de bits que representa el contenido del frame que se pasó a la capa de enlace de datos. Y luego aquí tenemos un patrón de bits específico que denota el final del frame. Entonces, esto es la trama de datos, y aquí se van generando datos basura que la computadora ignora porque no forman la secuencia correcta del inicio de un frame, ¿verdad? Es bastante imposible que naturalmente aparezcan bits en la combinación necesaria para declarar el inicio de un frame. Entonces, sigamos. Un grupo de códigos es una secuencia consecutiva de bits de código que se interpretan y asignan como patrones de bit de datos. Por ejemplo, los bits de código 10101 podrían representar los bits de datos 0011. Como ya les mencioné antes, es necesario hacer una modificación o una codificación de los bits por motivos físicos.
El uso de grupos de códigos agrega sobrecarga en forma de bits extra para transmitir, mejoran la solidez de un enlace de comunicación y permite incrementar la velocidad de transmisión de datos. Ventajas: reducción de error a nivel de bits, limitación de la energía efectiva transmitida a los medios, ayuda a distinguir los bits de datos de los bits de control, mejoras en la detección de errores en los medios. Entonces todas estas ventajas tenemos al utilizar la codificación propuesta por los protocolos estándares. Bits de datos, nosotros queremos transmitir 8 unos, 1111, 1111, queremos mandar eso. Entonces, símbolo de código para los bits de datos, entonces nosotros lo transformamos en 1010110001. Y en la señalización en los medios podemos ver que ya utilizamos una forma estándar en donde si sube el voltaje pues hay un 1, si baja el voltaje respecto al anterior pues hay un 0. Aquí podemos ver que se aumentó el voltaje para el 1 desde la fase inicial 0. Luego se bajó para señalar un 0, se aumentó para señalar un 1, se bajó para señalar un 0, se aumentó para señalar un 1, se volvió a aumentar para señalar otro 1, se bajó 3 veces para señalar 3 ceros y luego se aumentó para un 1. Este código puede ser más complicado para entenderlo para nosotros, pero es más fácil de no perder bits para dos computadoras, ¿verdad? Que transmiten datos entre ellos. Entonces es una de las ventajas de utilizar codificación no hecha para nosotros, sino que para los medios electrónicos. Luego tenemos los grupos de código siempre denominados 4B, 5B. El 4B, 5B quiere decir que 4 bits se transforman en 5 bits, y aunque ustedes digan, hey, estamos aumentando la cantidad de bits que se transmiten, sí, pero lo que ganamos a raíz de este costo es mayor que la pérdida. Entonces garantiza que la aplicación dé al menos un cambio de nivel por código para proporcionar sincronización. El 4B5B se utiliza mayormente para mejorar la sincronización entre dos dispositivos. Por si no se han dado cuenta que dos computadoras se sincronicen, no es tan fácil que los dos clock estén en el mismo instante. Entonces, hacer una sincronización 4B5B, una codificación de ese tipo, facilita la sincronización entre computadoras, por si estamos teniendo ese tipo de problemas en la transmisión entre los circuitos o computadoras o dispositivos. La 4B es cuádruple 0 y sus 4 ceros codificados serían 4 unos y un 0. Esto evita de que si el siguiente cadena de bits es 1, entonces ya tiene un 0 aquí obligatorio, que impide que se transmitan demasiados unos consecutivamente. Entonces aquí tenemos 301, sería 01001. O sea, el objetivo de esto es que no hayan 3 ceros seguidos o 3 unos seguidos. Bueno, 3 unos sí, pero 3 ceros seguidos no, ¿verdad? Entonces, para facilitar la lectura y sincronización entre los dispositivos. Luego, códigos no válidos o de control. Por ejemplo, aquí tenemos 5 unos seguidos, es inaceptable. Inicio del string 11000, vaya, para los que quieren hacer un circuito, esa es la secuencia. Inicio de string 10001, final de string 01101 y así sucesivamente. Tenemos error de transmisión y luego tenemos los bits inválidos, que son 5 ceros seguidos, 4 ceros seguidos, ¿verdad? Y ciertas secuencias que al desarrollar el código pues se dan cuenta que son innecesarios. Capacidad para transportar datos. ¿Cuáles son las métricas que definen si un medio es apropiado para transportar datos? El ancho de banda, el rendimiento y la capacidad de transferencia útil. La capacidad de transferencia útil, bueno, lo vamos a ver en orden. Ancho de banda mide la cantidad de información que puede fluir desde un lugar hacia otro en un periodo de tiempo determinado. Rendimiento. El rendimiento es la medida de transferencia de bits a través de los medios durante un periodo de tiempo determinado. Capacidad de transferencia útil. La capacidad de transferencia útil es la medida de datos utilizables transferidos durante un periodo de tiempo determinado. Por lo tanto, es la medida de mayor interés para los usuarios. Bueno, el ancho de banda y el rendimiento pueden ser engañosos porque puede ser que estén funcionando apropiadamente porque tienen un tamaño de ventana demasiado pequeño, debido a que hay demasiadas colisiones en el medio, y aquí, si ustedes se dan cuenta, no se están midiendo las colisiones. El rendimiento
también funciona bastante bien, pero la verdad es que al final lo único que nos interesa es que podamos descargar la película completa, que podamos descargar la serie completa, el archivo completo, los datos de la empresa. Si tenemos datos que fluyen a gigas de datos entre los clientes de nuestra empresa, pues queremos que sea lo más útil posible, ya que los datos que viajan lleven cabeceras demasiado gigantescas, no nos da realmente utilidad a nosotros como empresa. Entonces la tasa de transferencia útil es lo que realmente andamos buscando y es en lo que tenemos que fijarnos. Por ejemplo, unidad de ancho de banda, bit por segundo, y equivalencia, bueno, esto estoy seguro que ustedes ya lo saben, un bit es igual a ¿cómo es? Un kilobyte es igual a 1000 bits, un megabyte es igual a 1.000.000 de bits, un gigabyte es igual a 100 millones de bits, o 10 a la 9, a ver si lo leí bien, no, 1 billón de bits, un gigabyte es 1 billón de bits, y un terabyte es igual a 1 a la 12, que ya no sé cómo se dice en números, 10 elevado a la 12 sería 1 terabyte de bits. Bueno, rendimiento. El rendimiento es la medida de transferencia de bits a través de los medios durante un periodo de tiempo determinado. Los factores que influyen en el rendimiento dependen de la capacidad que tenga el medio para transferirlos lo más rápido posible. O sea, rendir no es lo mismo a la cantidad de datos que se transportan. Nosotros podemos tener una conexión de 56 kbps y tiene un rendimiento excelente, transmite los 56 kilobytes de una manera increíble. Pero la capacidad de transferencia útil es lo que realmente nos importa. En rendimiento va a tener 10. Pero si vamos a bajar una película de qué sé yo, 1 giga, 2 gigas o datos de 10 gigas, un documento de 10 gigas, un archivo, qué sé yo, lo que nos importa realmente es la transferencia útil. ¿Cuántos megas o gigas podemos descargar en un periodo de tiempo determinado? No que nos diga si realmente ha hecho bien la transferencia el dato. No, lo que nos importa es la cantidad. Y la cantidad nosotros la traslapamos con la importancia que tiene la cantidad de datos a transmitir. No podemos tener a los empleados de la empresa a la que le desarrollamos software esperando que cargue nuestro sistema para cada operación, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo, capacidad de transferencia útil, y ahí podemos ver de que cómo los datos viajan por el modelo OSI se transfieren hasta el nodo final, y pues es un proceso, como ustedes verán, complicado, por eso se coloca la imagen ahí, para que ustedes se den cuenta la cantidad de procesamiento que se tiene que hacer para transmitir a través de internet, y el cuidado que tenemos que tener para que esto sea efectivo. Luego vamos al punto 531. ¿Dónde está? Quiero ver cuánto falta, porque si falta mucho, mejor lo dejamos para otro video. Bueno, entonces lo vamos a dejar hasta aquí, chicos. Tipos de medios físicos lo vamos a ver en la siguiente clase. Recuerden que esta semana que viene pues vamos a ver un par de actividades, y ya es la semana de evaluaciones. Bueno, muchas gracias, chicos, cuídense y pórtense bien. Bye bye.